Buenas noches, somos el grupo 3. El tema que nos correspondió fue los derechos humanos. Los integrantes que somos, Joana Andrea Cifuentes Hernández, Cristian Alonso Guzmán Sierra y José Benjamín Pulido. La entrevista que tuvimos la hicimos en el Colegio Francisco José de Caldas, Corregimiento La Guaita. Tomamos esta parte del corregimiento porque muchos años atrás esta parte fue violentada por parte de la guerrilla y era una zona muy poco transitada por causa de la violencia, y pues encontramos que no había gran acceso a esta parte. Gracias a la maestra Denis, ella nos dio a identificar cosas muy importantes a través de la entrevista, donde ella nos explicaba lo que pasó en este lugar mucho tiempo atrás, y que ahora es un lugar donde, gracias a las instituciones del gobierno y gracias a las instituciones locales, ha cambiado este lugar, ¿sí? Donde este lugar queda cerca al pie del Colegio Francisco José de Caldas. Es una institución donde hay gran potencial de personas para que se eduquen y donde se ha respetado los derechos humanos y ha disminuido la violencia, ¿sí? El papel los ciudadanos juegan un papel muy importante en esta parte, y también los campesinos. Gracias a las políticas y también a los derechos y responsabilidades de las personas, se han hecho cosas muy valiosas para defender los derechos humanos. Los derechos humanos son una parte central de cada ciudadano, de cada campesino, de cada persona que pues habitamos en esta parte del territorio. La profesora Denis nos enseñó, nos explicó cosas muy útiles que pues debemos de tomar a conciencia cada uno de nosotros para poderlas llevar a cabo constantemente en nuestras vidas. Debemos ser personas pacificadoras, valorar, cuidar, amar, educar, trabajar y ser buen ciudadano. Y pues tenemos a nuestros compañeros, Andrea y también a Cristian, donde ellos nos van a explicar acerca de este tema desde los derechos humanos, y también la profesora Denis en especial, que se nos centra en el papel central de la entrevista, donde ella nos explica cosas interesantes acerca de los derechos humanos y el papel que juega cada ciudadano en esta parte. Le damos gracias a cada persona que nos escuche, que nos oye en esta oportunidad. Realmente esta es una sesión muy valiosa para cada persona que nos quiera escuchar. Sé que va a ser muy alimenticio para saber que cada uno de nosotros como ciudadano juega un papel muy importante como individuo de una sociedad, como familia, como territorio, como educador, como profesional, y todas aquellas herramientas que se necesitan para cuidar los derechos humanos, y que gracias a las instituciones que hoy tenemos en día podemos decir que los derechos humanos se han recuperado, que los derechos humanos cada día se valoran y hay una responsabilidad grande con ellos, y que se trabaja con ellos y la vida se respeta. Entonces, bienvenidos, esperamos que sea muy grato de que escuchen a este grupo, a esta exposición que realmente van a ayudarles a cada uno de ustedes a entender un poco más de los derechos humanos, y que es muy importante trabajar con ellos. Ahí va. Gracias. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la pregunta aplicada de nuestro tema. La pregunta aplicada, pues, a grandes rasgos,
dice que imaginemos que somos un servidor público de un municipio y que el alcalde nos encomienda la tarea de generar una estrategia territorial de derechos humanos, ya que el municipio pues está afectado por desplazamiento, violencia y ataques a líderes sociales. Por lo que se propone, pues nuestro grupo se le ocurre proponer las siguientes acciones. Y pues la primera sería una ruta local de protección y respuesta rápida. Esto en esta se implementan protocolos de alerta, atención inmediata, coordinado esto con la Unidad de Protección Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Policía. Esto con el fin de proteger a los líderes sociales y a la comunidad en general, salvando sus vidas y generando confianza de parte de la población hacia las instituciones, que pues sabemos que muchas veces esta confianza se pierde por temas de corrupción y demás. La otra acción sería un paquete integral de atención a víctimas. Esto se haría creando un centro móvil o punto territorial de atención que brinde apoyo psicosocial, jurídico y acceso a programas de vivienda, empleo y educación. Esto en articulación con la unidad de víctimas y secretarías municipales. Esto nos ayuda a la reducción de la vulnerabilidad y facilita la reparación e integración socioeconómica. Esto sería en parte como para ayudar a superar esta crisis. Y la otra sería las escuelas de derechos humanos y liderazgo comunitario, que se desarrollan en estos procesos formativos para líderes, mujeres y jóvenes en el autocuidado, en rutas de denuncia y gestión de proyectos. Esto se haría con apoyo de las universidades y ONG para fortalecer la resiliencia social y promover una ciudadanía activa en la defensa de sus derechos. Estas acciones pues se deben articular, o en estas acciones se deben articular los actores pues regionales, municipales, campesinos, entre ellos pues la alcaldía, la policía, la defensoría, la unidad de víctimas. Las JAL son muy importantes para todos estos procesos porque pues son los que saben directamente las necesidades del sector de la población. Las organizaciones comunitarias, y todo esto en conjunto de las estrategias pues busca garantizar protección inmediata, atención integral y empoderamiento comunitario como base para la construcción de paz en el territorio y defensa de los derechos humanos. Entonces, pues estas son las tres acciones que consideramos que serían clave para mitigar una situación de desplazamiento y violencia en un municipio, pues siendo nosotros funcionarios públicos. Sería pues el aporte con respecto a la pregunta aplicada. Vamos a ver ahorita la entrevista con la profesora. Entendemos que pues es una docente de sociales, no está tal vez empapadísima en cuanto a normatividad, en cuanto a temas de políticas públicas, porque pues su trabajo está enfocado más en los estudiantes. Y pues tuvimos unos problemitas técnicos en cuanto a los videos del compañero Benjamín y el mío. Solamente se salvaron los audios, los videos pues se dañaron. Entonces pues les pedimos disculpas de antemano. Noticias Coca-Colito, derechos humanos en Fusagasugá. Hace días estuvimos en el corregimiento La Guaita con nuestros investigadores, Cristian Alonso y Andrea y José Jamín Pulido. En estos momentos estuvimos allí entrevistando a la profesora Denis, donde ella nos aclaró puntos muy importantes en cuanto a la violencia que había transcurrido hace muchos años en este lugar. Nuestros entrevistadores encontraron puntos muy importantes en cuanto
cómo han cambiado y cómo las instituciones han dado mejorías en derechos humanos en este lugar. Y entonces vamos allá a la noticia con nuestros investigadores. Buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos en el Colegio Francisco José de Caldas, en La Guadita. Nos encontramos con la profesora Denis. Ella nos va a colaborar con la entrevista de derechos humanos. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Sí, como decías, mi nombre es Denis Bautista Caviedes. Trabajo en este colegio desde el 2018. Yo estudié sociología en la Universidad Nacional y hice unos diplomados de pedagogía. Tengo una maestría en ambientes de aprendizaje innovadores y he hecho foros, seminarios sobre la cultura de la paz. Hace poco la Universidad Nacional ofreció un diplomado sobre la paz total. Eso, digamos que me brinda herramientas para poderles aportar a la entrevista. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales instrumentos normativos nacionales e internacionales que garantizan los derechos humanos en Colombia? Los instrumentos nacionales e internacionales. Bueno, hay unas, digamos que a nivel legal, al nivel de leyes, entonces cada una de las naciones, cada uno de los países se rige, digamos, con una base jurídica, unas leyes, la ley de leyes de cada uno de los países son las constituciones políticas, que son legitimadas por todos los ciudadanos, ¿sí? Y por el sistema democrático. Entonces, todas las constituciones de los países incluyen los derechos humanos. Entonces, esa es como la ley de leyes de cada uno de los países. De ahí, se van disgregando leyes más específicas que están, digamos, en ese enfoque de los derechos humanos. Acá en Colombia, digamos que con todo lo que ha ocurrido en nuestro país, pues digamos que el nombre literal así de las leyes, el nombre como tal no me lo sé, pero el conocimiento que puedo decir es que obviamente sí se han generado leyes muy específicas sobre lo que es el conflicto armado, sobre la defensa de los derechos humanos. Entonces, pues digamos que en el ámbito, digamos, de las ramas del poder público, que es la ejecutiva, la legislativa, ¿cierto?, de las leyes, ¿cierto?, y la judicial, entonces los jueces son los que, digamos, que utilizan las leyes específicas en lo que corresponde, por ejemplo, al conflicto armado en el país, ¿sí? Depende del conflicto, de lo que sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unas que son específicamente para lo que ocurrió con las guerrillas, otra para el paramilitarismo, ¿cierto? Pues la historia de Colombia es compleja porque viene de todo un proceso complejo, pero digamos en este momento sí hay una diferenciación muy puntual en cuanto a lo que corresponde a derechos humanos. También está el conflicto que hay con el narcotráfico y las bandas criminales que también atentan a los derechos humanos. Entonces cada país que tiene como sus particularidades y cada país determina qué leyes específicas les nombran, ¿no? A nivel nacional, claro, a nivel territorial los departamentos también sacan sus decretos, lo mismo a nivel local, municipal, ¿cierto? Y a nivel internacional están las grandes cortes que tienen, digamos, basado, por ejemplo, en las dos guerras mundiales ya se sacó el derecho internacional humanitario y con los grandes conflictos que ha pasado después de las dos guerras mundiales, y ustedes saben que ahorita hay grandes conflictos entre, por ejemplo, Israel y Palestina y entre Rusia y Ucrania. Entonces, digamos que los derechos humanos están regidos a nivel internacional por el derecho internacional humanitario, ¿sí? Y ahí está la Cruz Roja, donde tiene que, digamos, entra a ser parte de esos ejercicios de respeto a los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, hay las leyes internacionales, ¿cierto? Cuando hay conflicto armado, se rigen especialmente por ese derecho internacional
Manito. Muchas gracias. El segundo va por esa línea de qué manera el conflicto armado ha afectado el ejercicio pleno de los derechos humanos en territorios rurales en el país. Sí, pues resulta que con este proceso, que pues dentro del conocimiento que he venido adquiriendo, ¿qué pasa cuando se, digamos, está el proceso de independencia, ya la batalla de Boyacá en 1819, 7 de agosto, cierto, Simón Bolívar y Francisco de Paula sacan a los españoles de acá? Y acá se empieza a formar el Estado Nacional, ¿cierto? Igual con la referencia de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, pues acá se empezó a formar la división política, porque al principio eran una pelea entre federalistas y centralistas. Centralistas después se volvieron conservadores y federalistas se volvieron liberales. Entonces, y luego Colombia tiene históricamente ese periodo que se llama la patria boba, porque entonces unos no, que federalistas, otros que centralistas, como querían este país. Esa pelea después se transforma entre guerra entre liberales y conservadores, y esa fue una época de violencia que fue brutal, y venimos de esa herencia violenta, ¿sí? Que desde entonces, o sea, se viene violando los derechos humanos, ¿cierto? Igual en la independencia está Antonio Nariño con los derechos del hombre. Él es el primero en que traduce al territorio los derechos del hombre. En ese momento se llamaban así, derechos del hombre, ¿sí? Y ya después los derechos humanos como tal son los derechos humanos vienen a salir en la segunda mitad del siglo XX, después de las dos guerras mundiales. Es que ya hay digamos, a nivel mundial, ya se firman los 40 derechos humanos fundamentales, ¿sí? Después de las dos guerras mundiales. Pero en ese momento Colombia todavía, o sea, ya en la primera mitad del siglo XX, Colombia ya empezó la división y la guerra entre liberales y conservadores, y luego de los mismos liberales, que porque de todas formas la mayor parte de la población colombiana era de campo, ¿sí? Y las grandes familias adineradas, o sea, las familias oligarcas, fueron las que, digamos, se posicionaron en esos dos partidos, liberales y conservadores. Entonces, de los liberales es que va a surgir, de los campesinos pobres, ¿sí? En el campo, en la parte rural, es que nace Tiro Fijo, las FARC, ¿sí? Y nace todo el proceso, digamos, de defensa, porque en el campo había mucho abandono por parte del Estado, del gobierno y de las familias adineradas que tenían el poder. Entonces los campesinos se sintieron pues desprotegidos, abandonados, ¿y qué hicieron? Pues organizarse, y ahí nacen las FARC, ¿sí? La guerrilla, ¿cierto? La guerrilla viene con esa ideología, digamos, al principio del liberalismo, ¿no? Porque el liberalismo relacionado con la libertad y tal, ¿sí? Pero después los mismos guerrilleros se dan cuenta, los primeros guerrilleros se dan cuenta que en el liberalismo están las familias ricas de liberales, y que el campesino pues realmente no tiene nada que ver con esas familias liberales ricas. Entonces ya en el mundo, después de las dos guerras mundiales, pues el mundo ya se había dividido en los dos bandos, que es capitalistas y comunistas, ¿sí? Por todo ese proceso, pues que es muy interesante, pero no sé si me da el tiempo, pues porque desde la Primera Guerra Mundial sé que Rusia es la que va a liderar el comunismo con la revolución bolchevique. Después ya la Segunda Guerra Mundial, ya el comunismo había tomado mucha fuerza, y Alemania pierde las dos guerras mundiales. Entonces Alemania la dividen en dos, Alemania comunista, Alemania capitalista, y ahí es donde el mundo se divide en dos, y empieza después de las dos guerras mundiales la famosa Guerra Fría, la pugna entre el comunismo y el capitalismo. Entonces en ese momento Colombia es donde los guerrilleros empiezan a tomar el referente comunista como una ideología que va a respetar los derechos humanos, los derechos de los pobres, ¿sí? Y ahí es donde pues digamos que la ideología que viene de Carlos Marx, el alemán Marx, que es el ideólogo del comunismo, entonces ahí digamos que la población empieza a tener esas dos partes, ¿no? Entonces ya la división en Colombia y conservadores, un bando contra guerrilleros, ¿sí? Y ahí es donde viene la segunda parte histórica de lo que es la violencia en Colombia, ¿sí? Y donde la guerrilla, claro, el Estado colombiano
las familias ricas de Colombia abandonan mucho la parte rural, ¿sí? Y por eso es que la guerrilla coge tantísimo poder y fuerza, porque las poblaciones pues realmente no reciben el apoyo y ven que esa opción de volverse guerrilleros es válida. Y empiezan a organizar muchos territorios en el país, ¿sí? Entonces ahí es donde, claro, la guerrilla, digamos, fíjese la justificación de defender un proyecto supuestamente justo, ¿cierto? Porque la guerrilla, ¿qué es lo que quiere? Que se le brinde a los campesinos pues justicia, las condiciones de vida, lo mejor. Pero fíjate que la guerrilla viene a cometer un montón de delitos a los derechos humanos, secuestros, minas antipersonales, ¿cierto? Muchos actos, atentados, mucha violencia generó la guerrilla. Luego surge el ELN, ¿sí? Que es en otra zona del país, más hacia el norte, y también lo mismo, vuelan por carros bomba, todo. Entonces, claro, ¿qué pasa a la derecha? Liberales y conservadores, que son adinerados y ricos, y mucha de la población que también, de la población pobre, ¿sí? de bajos recursos, empieza a hacer... Colombia se divide en esos dos bandos y ahora estamos viviendo ese proceso histórico, ¿cierto? De que todavía estamos en ese conflicto, casi que ahorita es el bando de Uribe, que es de derechas, y el bando de Petro, que es de izquierda, ¿no? Entonces todavía hay mucha, digamos que la historia ha mostrado mucho abandono del Estado y por eso mucha violencia en los derechos humanos, y eso ha generado mucha guerra. Y actualmente digamos que ha habido una transformación, pero se sigue viendo que la violencia persiste, ¿no? No es como antes, pero igual sigue la violación a los derechos humanos. ¿Qué papel cumple la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en la protección de los derechos humanos en Colombia? Sí, son las entidades del Estado. El Estado, además de las tres ramas del poder público, la ejecutiva, que es el presidente, gobernadores, alcaldes, la legislativa, que son todos los congresistas, Congreso, y judicial, los jueces, magistrados, altas cortes, ¿cierto? Está la cuarta rama, que son las entidades de control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y por ejemplo, en los territorios, las personerías. Entonces están, digamos que esos órganos de control, su eje principal es los derechos humanos, sino que pues aquí con toda, digamos, la pugna política, entonces muchos de los, por ejemplo, procuradores, fiscales, ¿sí? Digamos que los que son... digamos, directores de las personerías del pueblo, de las defensorías, normalmente tienen una posición política, o a favor del gobierno que está de turno o en contra. Y entonces eso a veces ha generado que, digamos, aunque el eje principal sea el respeto de los derechos humanos y digamos que haya un enfoque hacia ese respeto de los derechos humanos, en muchos casos a veces ha habido corrupción, manipulación, y pues finalmente la población, pues hay una gran parte que sí ha sido como beneficiada, reparada, y se le ha como que ha tratado de respetar sus derechos humanos. Sí ha habido aquí procesos fuertes para volver a reparar todo lo que es derechos humanos, pero también hay poblaciones que siguen sufriendo pues por esa afectación de no digamos recibir todavía procesos que necesitan para reparar, digamos, toda esa violencia que ha ocurrido. Listo. Buenos días, profe. Gracias por continuar la entrevista, compañera, y acá en esta oportunidad. Y para continuar con la entrevista, en su análisis, la importancia del enfoque diferencial de género étnico-generacional en la implementación de las políticas públicas de derechos humanos. ¿Qué piensa al asunto? Bueno, Benji, con mucho gusto. Sí, pues ahora, digamos, con todo el movimiento mundial que ha sido el respeto de los derechos de las minorías en el mundo, entonces Colombia también ha venido acogiendo como esa conciencia de respetar todas las minorías, específicamente los afrodescendientes,
grupos étnicos, indígenas, las mujeres, digamos, cabezas de hogar, otras poblaciones, por ejemplo, las LGBTI. Entonces, acá, cuando el presidente Santos firma la paz con las FARC, el proceso de paz, y las FARC entregan las armas, entonces ya se abre todo unas mesas de diálogo donde empieza todo un proceso para reparar a la sociedad en general y a las particularidades de las comunidades que sufrieron las violencias y a los sujetos y específicamente a los que tienen las minorías. También la especificidad en generacional, porque muchos adultos mayores también fueron pues afectados, los niños también, los adolescentes, cuando el reclutamiento de adolescentes también. Entonces esa diferenciación de los derechos humanos, se establecieron mesas de diálogo y se hizo esa concertación para mirar cómo se hace ese proceso. Luego se creó la famosa Comisión de la Verdad, y esa Comisión de la Verdad ha sido un proceso muy favorecedor en el proceso de paz en Colombia, porque la comisión tuvo que hacer con los comisionados y todo un grupo de gente la investigación de todas esas violencias que ocurrieron, los relatos, las historias, encontrar quiénes fueron las víctimas, los victimarios, ¿cierto? Llamarlos, ¿cierto? La JEP, sale la JEP, que es digamos que es esos jueces que están especializados en lo del conflicto armado en Colombia, especialmente con lo de la guerrilla y los paramilitares, y entonces ahí es donde se busca hacer un proceso de paz como de una manera más consciente. Ahí entra lo que se llama la famosa justicia restaurativa, que es diferente a la justicia penal. La justicia penal es inquisidora, es el juicio, es la cárcel, es la condena y lávese las manos. La justicia restaurativa, eso es una justicia que tiene un nivel mucho más avanzado de respeto a los derechos humanos, porque la Comisión de la Verdad fue la que llama a las víctimas y a los victimarios, los sienta, los pone a hacer un proceso de perdón, de reconciliación, de reparación, ¿sí? Y de resarcimiento de las víctimas. O sea, esas víctimas vienen a contar todo lo que les pasó, y tanto el Estado como los victimarios reparan a las víctimas para que vuelvan a restablecer sus vidas. A muchos les asesinaron sus familiares, pero pues el hecho de que el victimario vaya y le ponga la cara a la víctima y le diga: te pido perdón porque maté a tu hijo, a tu esposa, ¿sí? Esos son actos de sanación y de reparación que han sido muy bien hechos por la Comisión de la Verdad en ese proceso de investigación y de resarcimiento de esos derechos humanos, y especialmente a las minorías. Gracias, profe. Gracias por esa parte importante. Me gustaría que nos explicara ese impacto del desplazamiento forzado sobre el desarrollo territorial planificado y local. ¿Qué piensa al respecto? Sí, pues imagínate que cuando la guerrilla se dispersa por la mayor parte del territorio, especialmente en los territorios rurales, ¿cierto? Entonces, obviamente, la guerrilla, en su afán de volverse cada vez más fuerte, recluta a menores, toma a la fuerza territorios, y pues las poblaciones vulnerables lo que hacen es decir, o sea, si no se hacen parte de la guerrilla, pues que tienen que desplazarse. Y entonces, claro, el fenómeno demográfico de la parte rural a la parte urbana, pues Colombia vive un cambio fuertísimo en la década de ¿qué? De los, o sea, con que 60, 70, sobre todo 80, muchísimo, 90 y 2000, pues ha habido como una curva de desplazamiento forzoso, y las ciudades por eso, pero principales por eso es que la periferia está lleno de gente desplazada, y entonces pues Colombia vivió esos éxodos, esas migraciones de desplazamientos, y pues la violencia que ocurrió fue, claro, brutal,
Entonces es comprensible que mucha población quedó vulnerable en las grandes ciudades, ¿cierto? Y ahora pues está volviendo como a hacer esos procesos de devolver tierras, de devolver la gente de las ciudades a los campos. Mucha gente sí se devolvió, mucha gente se quedó fue en las ciudades, y eso pues claro, tuvo un impacto muy fuerte en la población colombiana, ¿no? Y en el campo. Qué bien. Entonces vemos que pues hay una relación. Entonces, ¿qué relación existe entre los objetivos del Derecho Sostenible ODS y la garantía de derechos humanos en el ámbito territorial colombiano? Pues es que creo que el desarrollo sostenible son conceptos que hay que tenerles bastante cuidado, porque está en la Agenda 2030 y es un plan mundial de las grandes élites del mundo. Digamos que con todo respeto, esa es mi opinión personal, tienen las mejores intenciones, que las poblaciones no mueran de hambre, que el agua para todo el mundo, que educación para todo el mundo, salud para todo el mundo, derechos humanos para todo el mundo, y ahí está el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Pero entonces ahí hay una situación que hay unos intereses ideológicos y políticas de las poblaciones, de las élites, no solo de los países, más que de los países, las élites mundiales, que realmente están diciendo que el mundo y la población y la humanidad debe dirigirse por este camino. Y pues todos digamos que los que estamos en las menores posiciones, entonces la palabra suena muy bonita, desarrollo sostenible, todos que tengamos una calidad de vida maravillosa, ¿sí? Pero detrás de eso hay unos intereses políticos y económicos muy fuertes, y realmente hay unas políticas que son realmente, parecen una cosa pero realmente es otra. Por ejemplo, lo de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Lo de el tema de las semillas, ¿sí? Entonces muchas poblaciones ahora no pueden cultivar, por ejemplo, en el campo, ¿cierto? Se está viendo eso, que ya no pueden cultivar con las semillas normales, porque no, que son semillas modificadas, semilla transgénica, y si no se la compra en estas relaciones de comercio internacional, por ejemplo a los Estados Unidos, ¿sí? Ahorita se rompió ese tratado de libre comercio del maíz, y entonces antes todo ese maíz amarillito que sabe delicioso, ¿cierto? Ese maíz que nos venden en las comidas rápidas, ¿no? Y ese maíz uno dice, ay, tan rico que sabe. Ese maíz es un maíz que no es natural, que tiene manipulado genéticamente y que no es bueno para la salud humana, y que nos hacen creer que sí, que eso es sano, ¿sí ves? Pero ahí es donde ese desarrollo sostenible, lo que, en mi opinión, si la población le falta más conciencia de lo que están haciendo, porque puede haber una gran manipulación, y hay muchas élites que lo que quieren es, digamos, que la población en el mundo disminuya, pues porque, digamos, se justifican en que las poblaciones con bajo nivel lo que hacen es destruir la naturaleza, contaminar la naturaleza. Entonces ellos, son del desarrollo sostenible, tienen unas políticas que lo que hacen es realmente atacar a la población y no beneficiarla como parece que quieren mostrar. Entonces ahí falta mucha más conciencia y educación. Ok, gracias. Pues ya sigue mi compañero, te va a seguir diciendo las preguntas, y pues antemano muchas gracias. Bueno, seguimos con la profesora Denise, unas últimas preguntitas. Entonces la primera sería, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los líderes sociales en Colombia, y cómo pueden las administraciones locales apoyar su protección? Bueno, los líderes sociales en Colombia están en una situación muy compleja, sobre todo en las zonas más violentas, porque ellos son los que pues abogan por defender los derechos de las poblaciones, es decir, los derechos humanos, ¿sí? Entonces, pues ahí hay un reto, pues hay que, digamos que las mismas poblaciones y comunidades, o sea, todas las instancias, pues proteger a estos
líderes que hay en todas estas regiones, sobre todo las que han vivido más los conflictos armados y violentos, y el mismo Estado colombiano, pues en esa protección que les debe garantizar a estos líderes sociales, y sobre todo, por ejemplo, de las comunidades indígenas, de los afrodescendientes, de las minorías, ¿cierto? Entonces ahí es donde sí se debe invertir pues recursos, porque pues ellos sí están dando pues su vida para defender a sus mismas poblaciones. Entonces muchos de ellos pues han terminado siendo asesinados. Entonces no es fácil que ellos arriesguen sus vidas, las de sus familias. Entonces sí se necesita que haya como una organización de protección a los líderes sociales para que ellos sigan, pues porque ellos son los que realmente van a motivar a las poblaciones a que se reconstruyan, a que vuelvan a ser tejidos. Entonces es vital la protección del mismo Estado y de las mismas poblaciones. Por eso es tan importante de verdad el proceso de paz aquí en este país. Listo, profe. Otra pregunta sería que nos describa cómo los planes de desarrollo territorial pueden convertirse en una herramienta efectiva para la defensa y promoción de los derechos humanos. Sí, afortunadamente eso es una de las características de la ley de los planes de desarrollo territorial. Desafortunadamente las poblaciones todavía como que no tenemos la suficiente conciencia de entender que esos planes son como los proyectos de cómo se va a seguir desarrollando los territorios en los cuales pues se supone que el sistema democrático permite la participación. La verdad es que las poblaciones en Colombia participan poco. Entonces, igual hay espacios de participación, aquí en FUSA los hay también para los planes de ordenamiento territorial, y hay momentos donde se llama a la población para hacer como esas, digamos, que las mismas poblaciones elijan qué es lo que quieren desarrollar. Todavía estamos, digamos, a medio camino, falta mucho para que realmente entendamos cómo manejar mejor los planes de ese ordenamiento territorial. Por eso es la importancia de apoyar a los líderes comunitarios, líderes sociales, y que el mismo Estado con sus, digamos, personas encargadas desde la parte pública, que puedan tener una mejor organización de recogimiento de los aportes que hacen las mismas poblaciones para pues poder hacer un desarrollo que sea desde abajo, no desde las élites. Listo, profe. Y usted, antes de comenzar la entrevista, nos comentaba sobre un tema de violencia que hubo acá en La Guadita. Yo quisiera como su opinión de qué cree usted que debería hacer la administración de turno, la que está y la que tal vez venga, en temas de derechos humanos con la comunidad de acá de La Guadita. Sí, acá en este poblado de La Guadita, el poblado de La Guadita es, digamos que aquí la Fusagasugá tiene las zonas urbanas y rurales. El corregimiento norte en el que estamos es corregimiento rural, ¿cierto? Y digamos el centro del corregimiento norte es poblado de La Guadita. Ahí tienen las otras veredas. Y entonces aquí es donde está, digamos, que la persona encargada a nivel público es la corregidora. Está ubicada allí cerca a la plaza como de toritos que hay aquí. Ahí está ubicada la corregidora. Ella es pues como la encargada de todo el corregimiento norte y del poblado de La Guadita. Aquí ocurrió un hecho, sí, el año no lo recuerdo exactamente, pero aquí hubo una toma de la guerrilla de las FARC, y ellos colocaron una bomba en la parte de la estación de policía, volaron la estación de policía. No hubo, de lo que yo tengo entendido, no hubo muertos, pero sí fue un impacto a esta población muy fuerte. Aquí digamos que la población ha generado una resistencia y un rechazo a la guerrilla de las FARC. Digamos que eso ha ocasionado que se apoye más como al bando de la derecha, y pues no se ha tomado, o sea, hasta hace poco con el trabajo que hacemos pedagógico con los estudiantes, entender que se han violado los derechos humanos a los dos
ha habido muchas violaciones a los derechos humanos de ambos bandos, de derechas y de izquierdas, en este también específicamente en este territorio. Entonces, basado en la pregunta que tú haces, que qué debería hacer actualmente, ¿cierto? Digamos que la alcaldía y en este caso la corregidora, están los ediles en las veredas, ¿cierto? Y todos ellos, pues dentro de toda la organización del Estado, que es esa participación democrática, pues entonces seguir, o sea, qué procesos serían pertinentes para la prevención de que no vuelvan a ocurrir atentados contra los derechos humanos. Entonces es esa, digamos que esa dirección obviamente desde la alcaldía, ¿cierto? Que se dé como ese establecimiento a la prevención, a mirar cómo no se vuelva a repetir. Aquí, dentro de mi percepción desde que he estado en el territorio, sí es evidente que ya eso cesó, o sea, ya no hay presencia de las FARC, digamos acá hay presencia de paramilitares, no. Aquí hay otro tipo de violencias, digamos sobre todo en la zona rural, y porque pues igual el micronarcotráfico se ha mutado por todas las esferas sociales, tanto en la parte urbana y aquí en la parte rural, ¿no? Entonces, digamos que no es que sea algo muy marcado, que haya bandas, jíbaros, no, pero sí hay unas situaciones de consumo que a veces generan como ese tipo de conflictos sociales, más sociales. Ya esas violencias, digamos, que han sido, o sea, aquí la violencia es como de otro nivel, es más dentro de las mismas familias, a veces en relaciones entre padres e hijos, sí, se da mucho ese tipo de violencias que también son violencias a los derechos humanos. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que las entidades, sí, tanto la corregidora como el alcalde, o sea, como que entender cuáles son las violencias, cuáles son la afectación a los derechos humanos actualmente, ¿sí? Y pues eso, hacer planes de prevención y promoción. La policía hace trabajos, sí, para defensa de los derechos humanos, cuidado de la población, la corregidora también, y pues nosotros como colegio pues también hacemos, entonces eso, como ese trabajo interinstitucional, Secretaría de Salud, todas las entidades de la alcaldía, como que en una buena organización pues hacen que las cosas... O sea, se deberían articular esfuerzos y reforzar lo que ya se está haciendo. Sí se hace, entonces eso, como consolidar mejor esos procesos, más organización. Eso sería todo y queremos pues agradecerle por el tiempo. Bueno, con mucho gusto, a la orden. Gracias. Bueno, entonces una reflexión final para los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, es que esto es de todos, tanto de las clases más, digamos, que tienen un nivel socioeconómico más alto, de los políticos, de los sectores populares, sociales, de todos. O sea, los derechos humanos son dos palabritas que evocan como esas condiciones de que todos los seres humanos tenemos, por ser seres humanos, ya tenemos respeto hacia nuestra dignidad humana. Entonces, esa parte sigue siendo totalmente vigente y se debe trabajar en todos los ámbitos, empezando como desde las casas de cada uno de nosotros, ¿cierto? En las partes, digamos, comunitarias, sociales, donde estemos participando, y por supuesto desde los grandes medios de comunicación, desde las entidades públicas. Y pues yo creo que una reflexión muy importante es como esa parte también muy individual y personal de cada uno de nosotros, porque a veces los derechos humanos, como que el mismo individuo no es consciente, y a veces el que más se viola sus propios derechos humanos es el mismo sujeto, cuando por ejemplo no se alimenta bien, cuando por ejemplo consume sustancias, o cuando se violenta a sí mismo de diferentes maneras. Entonces los derechos humanos no es solo hacia lo social, hacia lo público, hacia lo político, sino que eso ya evoca también un proceso también psicológico, emocional, personal y espiritual también. Entonces ese es como el mensaje, como que tengamos más conciencia de esos derechos humanos. Gracias. Muy buenas noches a todos. A continuación yo les daré una pequeña síntesis de lo que se trató como la entrevista de los derechos humanos en Colombia. Entonces, este taller y la entrevista junto con nuestros compañeros y eso
nos mostró y nos hizo reflexionar que los derechos humanos en Colombia no son un tema lejano, sino que son la vida misma de cada persona, de cada individuo, y que están respaldados por tratados, pactos y por la misma Constitución Política de Colombia de 1991. También entendimos que su valor real aparece cuando el Estado y la ciudadanía empezamos a asumir como un compromiso en nuestra vida diaria, en el respeto y en la manera en que nos relacionamos entre los ciudadanos o, bueno, la misma sociedad. También hay un tema súper importante acá que ha llegado a afectar al país en cuanto a sus derechos humanos en el tema del conflicto armado, donde pues a Colombia, a Colombia y a sus territorios nos ha dejado heridas profundas, como lo podemos ver en casos de desplazamientos, tierras despojadas y comunidades silenciadas. Aquí vimos que los derechos se vuelven frágiles cuando las instituciones de alguna forma como están ausentes o no están como tan fortalecidas en ciertos territorios, pero también entendimos que también entendimos como sociedad, cuando como sociedad dejamos de cuidarnos a los unos a los otros, terminamos también nosotros mismos fragmentando como esos derechos humanos de nosotros. Otro tema súper importante acá es sobre las herramientas y las instituciones que nos deja Colombia, como lo son la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, en donde cumplen un papel importante, porque aprendimos que no solamente basta con la labor, digamos, de estas dos entidades o instituciones, sino que entendemos que los derechos humanos son también una tarea diaria de la misma ciudadanía y de nosotros como sociedad. También vemos otro tema súper importante, que es el enfoque diferencial, el cual nos recordó que no todos vivimos lo mismo ni tenemos las mismas necesidades. Por tanto, en Colombia hay una gran diversidad de comunidades, por lo cual se deben de crear y de implementar políticas públicas que reconozcan esta diversidad con el fin de poder, digamos, de dar como esas alternativas de soluciones a las problemáticas que se lleguen a encontrar o que se lleguen a ver en los territorios. También hay otro tema súper complejo acá, que es el desplazamiento forzado y la violencia contra los líderes sociales que se ve últimamente acá en Colombia. Acá podemos comprender, y nos mostró la misma entrevista y también por medio de investigaciones entre nosotros, nos mostró que el desarrollo no puede pensarse sin poner en el centro la dignidad de las víctimas, o sea, quienes han sido afectadas por este desplazamiento forzado y por la misma violencia hacia los líderes sociales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, la ODS, y los planes de desarrollo territorial son acá una oportunidad para transformar, digamos, esa realidad que se encuentra actualmente acá en Colombia. Siempre y cuando, esto se debe hacer en el sentido de que no se vean simplemente estas metas o se desarrollen en los planes de desarrollo o políticas, que no solamente se vean dentro de cifras, sino que realmente tanto la ODS y los planes de desarrollo territorial se conviertan en esas acciones, que se conviertan en acciones para la misma gente, para generar como ese desarrollo dentro del territorio y también dentro de las mismas sociedades. Por eso, más que una reflexión, este taller es una invitación a mirar los derechos humanos con un compromiso vivo que empieza en cada uno de nosotros como sociedad, siendo ciudadanos conscientes, lo cual esto quiere decir o hace referencia a respetar, cuidar y defender la dignidad de todos, incluso en los pequeños actos de nuestra vida cotidiana. Solo así, con esta responsabilidad y solidaridad que generemos por medio de esto, podremos construir un país donde la paz y la justicia no solamente sean un sueño aplazado, sino que realmente sea como esa realidad compartida entre tanto del Estado como de nosotros los ciudadanos. Muchas
gracias. Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa a mí me tocó traducirla con ellos. La experiencia era, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza, nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable.